Tutieu envía un saludo muy cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. Hoy vamos a descubrir un momento cálido y divertido con Uri y Tutu en su casa de bambú, donde una tradición sencilla se convierte en algo inesperadamente adorable. Uri hace su mejor esfuerzo para envolver el banchung, pero su creación resulta tan torpe que de alguna manera se vuelve encantadora, y Tutu no puede dejar de reír. Desde las bromas juguetonas hasta el silencio tierno junto al fuego, podrás sentir el cálido latido de su noche. Presta atención, no apartes la vista de la pantalla porque lo que sigue te sorprenderá. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Los próximos eventos serán aún más emocionantes. Tutu se quedó en silencio con una hoja medio doblada en la mano, mirando fijamente lo que Uri había hecho. Se suponía que debía ser un cuadrado ordenado orgulloso. En su lugar parecía una cometa pequeña y torpe que acababa de sobrevivir a una tormenta. Y luego, de alguna manera, él lo ató con un lazo perfecto como si estuviera envolviendo un regalo de cumpleaños para alguien a quien amaba demasiado como para decepcionarlo. En un suspiro, los labios de Tutu se apretaron como si estuviera intentando ser amable. Luego no pudo aguantar más. Se giró sus hombros, temblaron y su risa se desbordó en el aire frío de la mañana, como los rayos del sol atravesando la niebla. Uri jadeó intentando recuperar el aliento. «¿Acabas de envolver el banchung?» Uri parpadeó mirando el lazo. Luego la miró a ella, luego nuevamente al lazo como si lo hubiera traicionado ante el público. «¿Qué pasa?» Tutu se rió aún más. Se rió de una manera que sus ojos brillaron y su pecho se sintió ligero. «No está mal», logró decir entre risas. «Es tan malo que acaba siendo adorable». Las orejas de Uri se pusieron ligeramente rojas. Intentó mantener una expresión seria, pero su risa era tan contagiosa que las comisuras de su boca traicionaron su actitud. Entonces decidió con voz firme como un juez que dicta sentencia: «Entonces está bien». Y justo allí, cuando la niebla flotaba en el porche de bambú y el olor del invierno se adhería a las hojas, Tutu se dio cuenta de algo que era a la vez dulce y peligroso. Él no temía parecer tonto si eso podía hacerla sentir cálida. Esa mañana la casa de bambú despertó suavemente con un borde plateado y en silencio. La niebla colgaba sobre el pequeño jardín como una manta ligera. A lo lejos, en el camino del pueblo, el humo de la leña se elevaba hacia el cielo tenue y lejano. Dentro, Tutu se movía al ritmo fácil de una melodía sin nombre, solo una sensación: el tet en la casa de bambú. Un día en el que las manos pedían recordar lo que el corazón quería creer. Uri salió del rincón donde había dormido con el cabello revuelto y los ojos soñolientos parpadeando como si acabara de despertar de un sueño y entrar en un examen para el que no había estudiado. Luego vio el porche. Las hojas verdes y brillantes estaban perfectamente alineadas. Un tazón de arroz pegajoso, una bandeja de frijoles verdes dorados, trozos de panceta de cerdo dispuestos como si alguien hubiera planeado una sesión de fotos. Los tallos de bambú enrollados en la canasta como serpientes pacientes. Uri se detuvo de golpe casi dramáticamente. «Tut», dijo con cuidado. «¿Estamos construyendo un techo?» Ella se giró con la mano en la cadera, riendo feliz. «Estamos haciendo banchung», dijo. «Y tú aprenderás a envolver banchung». Sus ojos se abrieron. «¿Yo? ¿Voy a envolver banchung?» Miró las hojas como si fueran a morderlo. «Puedo ayudar. Puedo traer cosas. Eso fue lo que dijiste la última vez que ayudaste», bromeó ella. «Trajiste la olla». «Exacto. Y luego regué tanto las plantas que casi se inundaron». Uri levantó un dedo listo para replicar. La tierra estaba seca. La tierra estaba asustada.
corrigió ella riendo. Luego dio un golpecito en el espacio junto a ella. Siéntate versión del TED en la casa de bambú. Él se sentó como un estudiante que siente que la maestra no aceptará ninguna excusa. Tutu tomó una hoja y le mostró a ambos lados el liso y el con venas. La limpió mostrando los pliegues, los ángulos y las presiones suaves. «¡Lo guías!», dijo suavemente. «No luches con ella». Uri asintió con una concentración intensa como si fuera una misión de vida o muerte. «Vale, lo entiendo», dijo. Tutu deslizó una pila de hojas hacia él. «Entonces, haz uno». Uri tomó una hoja con ambas manos y la miró fijamente durante 3 segundos largos, como si estuviera esperando que le revelara su secreto. Luego la dobló. Mal. Completamente mal. Los ángulos de la hoja apuntaban a lugares donde no deberían haber apuntado. La forma hizo que Tutu se mordiera el labio para no reír demasiado rápido y romper su orgullo. «¡Uri!», dijo su voz temblorosa de tanto contener la risa. «¿Qué es eso?» «Es un cuadrado», respondió él con confianza. Tutu inclinó la cabeza, lo observó y luego volvió a girarla. «Es un cuadrado. Si estuvieras parado en una colina y el viento lo golpeara». Uri frunció el ceño. «Tal vez la hoja está defectuosa». «La hoja es inocente», dijo Tutu. Y esta vez no pudo ocultar su risa. Desplegó lentamente su hoja no para burlarse, solo para guiarlo. «Hazlo otra vez, despacio». Juntos lavaron el arroz glutinoso. El agua fría mordía sus dedos. Uri se estremeció. Es como si el invierno lo hubiera tocado. «Por eso el fuego después se siente cálido», respondió Tutu, su voz más suave que por la mañana. Él la observó mientras ella tomaba el arroz con manos hábiles, luego intentó imitarla y enseguida echó suficiente arroz para alimentar a 3 personas. «Ban Chung». Tutu levantó una ceja. Uri se quedó quieto. «¿Qué?» «Eso es suficiente arroz para toda una aldea». «Tal vez deberíamos hacer uno gigante», sugirió él con esperanza. «Explotaría», dijo Tutu. «No lo hará», insistió él. Pero su confianza empezó a quebrarse. Tutu volvió a formar el arroz en una pila equilibrada. «Ban Chung es armonía», explicó. Arroz, frijoles, carne, todo en su lugar. Los ojos de Uri se detuvieron en sus manos y luego se levantaron para mirar su rostro. «Como tú», susurró su voz tan suave que casi se desvaneció en la niebla. Tutu se detuvo por un momento, luego fingió no haber oído, concentrándose en los frijoles. «Esparce todo bien», le indicó reajustándose a sí misma. «Y la carne ponla en el centro como un secreto». Uri se inclinó hacia ella, susurrando como si estuvieran planeando algo. «Entonces la carne estará oculta». «Exacto», dijo Tutu. «Al principio no la verás, pero está ahí». Él asintió con seriedad. «Esconder el tesoro». Cuando llegó el momento de doblar todo en un cuadrado perfecto, Tutu guió suavemente las manos de Uri, ajustando lentamente los ángulos con paciencia en lugar de forzar. Uri se quedó sin aliento. Su confianza se volvió tímida. «Mis manos no son buenas en esto», confesó. «Tus manos son buenas», dijo Tutu con ternura. «Solo necesitan practicar». Uri la miró como si estuviera aprendiendo algo más grande que cocinar. «Entonces practicaré», dijo con voz grave. «Por ti». Y luego llegó la cuerda a su mayor enemigo y también su victoria más adorable. Tiró demasiado fuerte, se esforzó demasiado y ató ese lazo perfecto pero tonto. Tutu lo miró nuevamente, la risa volvió como una ola. «Se volvió adorable», susurró sonriendo como si no pudiera creer que la felicidad llegara tan fácilmente. Uri se inclinó hacia ella, su voz de repente seria, casi como una promesa. «Esta noche», dijo, «vigilaremos la olla juntos. Sin errores, sin que se queme, sin dormir». La sonrisa de Tutu se suavizó, la luz del fuego ya vivía en su imaginación.
Lo veremos, bromeó ella. Y en el espacio silencioso entre sus risas y el aire invernal, ese día pareció contener la respiración, esperando que la larga noche junto al fuego rojo comenzara. Hacia la tarde, la casa de bambú pasó a otra luz dorada y cálida, más baja y suave. La niebla se había desvanecido, reemplazada por el aire limpio del invierno, que hacía que cada sonido fuera más nítido. El crujido de la madera, el choque de las tazas de té, el susurro de las hojas secas de plátano cerca del pasillo. Tutu llevó el ban chung ya envuelto con ambas manos con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo más frágil que la comida. Uri la siguió caminando serio, los ojos fijos en los paquetes, como si pudieran abrirse de repente por enojo. En la esquina del porche estaba la olla de fuego rojo, su vientre redondo y lleno de cicatrices de años de llamas. Parecía paciente, como si hubiera estado esperando este día. Uri dejó la olla con una profunda respiración y declaró: «Este es el campo de batalla». Tutu se giró lentamente levantando una ceja. «¡Campo de batalla!». Él asintió y señaló los ban chung envueltos como un comandante dando órdenes. «Los protegeremos de hervir de manera desigual y del hambre». Tutu se rió y luego levantó la mano para quitar una pequeña hoja de la manga de su camisa, un gesto tan suave que lo hizo callar. «Ten cuidado, comandante Uri», bromeó. «Primero tenemos que organizarlos bien, no hay que apresurarse». Colocaron piedras en el fondo de la olla con las hojas restantes para sostener todo. Tutu puso cada ban chung con firmeza, girándolos para que encajaran perfectamente como las piezas de un rompecabezas. Uri intentaba ayudar, pero seguía levantando y ajustando el ban, como si pudiera intentar escapar. «No te preocupes», dijo Tutu suavemente. «No se va a ir a ningún lado». Uri se inclinó hacia ella, su voz baja como una confesión. «Este es el mío». Tutu miró el paquete que tenía en sus manos. «¿Cuál? ¿El que tiene el lazo?». Él respondió completamente serio. Ella se detuvo un momento y luego estalló en risa. «¿Te refieres al regalo?». «Sí», contestó él sin vergüenza. «Si se rompe mi reputación, también se rompe». Tutu se acercó y puso suavemente la palma de su mano sobre su pecho, empujándolo hacia atrás unos centímetros, lo suficiente para rehacer todo. «Tu reputación ya está en peligro», advirtió dulcemente. «Desde el momento en que llamaste a mi jardín un lugar para guardar plantas». Uri parpadeó sintiéndose ofendido. «Es un lugar para guardar plantas. Es un lugar que ama las plantas», corrigió ella, sus ojos brillando. «Es diferente». Su expresión se suavizó como si estuviera rindiéndose. Luego repitió: «Es un lugar que ama las plantas», como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma y quisiera decirlo correctamente para hacerla feliz. Cuando la olla estuvo llena, echaron agua hasta que los ban quedaran sumergidos, y Tutu cerró la tapa suavemente con un golpecito seguro. Uri miró la olla. «Entonces ya está». Tutu se agachó junto al fuego y metió los primeros trozos de leña en la boca del horno. «Esto es solo el principio», dijo. «Ahora esperamos». El fuego estalló con un suave rugido. El calor se esparció por todo el porche, alejando el aire frío, y por primera vez en el día la casa de bambú parecía brillar desde dentro. Uri se sentó junto a ella con las palmas de las manos hacia el calor. Entonces, el famoso fuego rojo. El retrato de Tutu estaba iluminado por las llamas, su rostro reflejaba las pequeñas chispas saltando. «Aquí es donde el té se siente de verdad», dijo suavemente. Uri miró su rostro y luego volvió a mirar la olla como si hubiera asumido una responsabilidad más grande que cocinar. «Entonces estaremos aquí toda la noche», decidió. Tutu sonrió suave y sincera. «Sí estaremos aquí». Ella preparó té en una pequeña tetera, el vapor elevándose como una suave cinta de raso.
Uri seguía revisando la olla cada pocos minutos, inclinándose hacia adelante tanto que Tutu tuvo que tirarlo de vuelta por la manga de su camisa. «Te vas a caer en el fuego», le advirtió. «Si me caigo me convertiré en parte del Ban Chung», dijo él seriamente. Tutu se rió tanto que casi derrama el té sobre su pierna. «No puedes con él». «Tengo la responsabilidad», corrigió él. Y la forma en que lo dijo hizo que los ojos de ella se calentaran porque no intentaba impresionar a nadie, solo quería ser firme. Las horas pasaron entre pequeños rituales. Tutu giraba los paquetes de Ban con un palo de madera. Uri ponía más leña en el fuego. Al principio estaba un poco apurado, luego se calmó al encontrar su ritmo. El porche de bambú se convirtió en su pequeño mundo. La luz del fuego, el té. El ritmo lento y constante del agua hirviendo en la olla. Después de un silencio, Uri volvió a hablar esta vez con una voz más suave. «Cuando eras pequeña, hacías esto». Tutu miró las llamas. Las chispas subían y desaparecían en la oscuridad como pequeños deseos. «A veces», admitió, «me gustaba el aroma, el calor, la espera». Sus dedos apretaron la taza de té por un momento, pero no siempre me sentía lo suficientemente segura para disfrutarlo. Uri no insistió. No preguntó nombres ni recuerdos. Solo se acercó más su hombro tocando el de ella como un refugio sin palabras. «Entonces, este año», dijo con sencillez, «puedes disfrutarlo por completo». 2 lágrimas tragaron un sollozo parpadeando como si el humo le hubiera irritado los ojos. «Dices eso como si fuera fácil». Uri la miró firme. «No es fácil», dijo, «pero es real». El fuego estalló con fuerza en el silencio. Tutu exhaló un suspiro que ni ella misma se dio cuenta de que había estado conteniendo. Y durante mucho tiempo solo se quedaron juntos en silencio, dejando que el fuego hiciera lo que estaba hecho para hacer. Luego de repente el fuego se apagó. Uri se sobresaltó como si alguien hubiera agarrado su corazón. «Está apagándose». Tutu se inclinó hacia él tranquila. «No se apaga. Está descansando». Uri rápidamente tomó otro trozo de leña e intentó meterlo en el fuego. El fuego se apagó completamente. Enfurecido, el humo se elevó agudo y terco. Uri tosió con los ojos abiertos. «Lo he arruinado». Tutu extendió la mano y detuvo suavemente la suya. «No has arruinado nada», dijo con certeza. Luego ajustó la leña con cuidado, inclinándola y dejándole espacio para respirar. El fuego volvió a encenderse fuerte y brillante como si confiara en ella. Uri la miró sintiéndose humilde. «¿Cómo puedes mantener la calma así?». Tutu lo miró, su voz cálida y sincera. «Porque sé que estás aquí», dijo. «Y sé que arreglarás todo conmigo». Algo suave en la mirada de Uri, como si la parte más difícil de él finalmente hubiera aprendido a descansar. Asintió con la cabeza. «Entonces me calmaré si lo necesitas», prometió. A medianoche los párpados de Tutu se volvieron pesados. Al principio trató de resistir terco, pero el fuego la hipnotizaba y el calor hacía que su cuerpo se sintiera seguro de una manera que rara vez permitía. Uri se levantó en silencio, desapareció dentro, luego regresó con un abrigo más grueso. Sin decir una palabra lo colocó sobre sus hombros y ajustó cuidadosamente el cuello para que no se cayera. Tutu parpadeó, despertando un poco sorprendida. Luego lo vio arrodillado cerca, concentrado como si estuviera manejando algo valioso. Su expresión se suavizó completamente. «Gracias», susurró. Uri se encogió de hombros como si no fuera nada, pero su mirada decía que era todo. «Puedes dormir», susurró. «Yo vigilaré la olla». Tutu lo miró por un momento y luego sonrió. «Dijiste que no podías dormir». Uri desvió la mirada sintiéndose culpable. «Puedes dormir».
Yo puedo cerrar los ojos. Una risa suave salió de ella más ligera que antes. Se inclinó hacia su hombro y Uri permaneció quieto como si cualquier movimiento pudiera romper la paz que habían luchado por conseguir sin llamarlo una batalla. Unas horas después, el sonido del hervor se calmó. La noche comenzó a relajarse. El cielo se tornó más claro y la casa de bambú despertó en una mañana azul y delicada. Tutu se movió levantando la cabeza. Uri seguía allí con los ojos cansados, el cabello revuelto, pero alerta, fiel a su promesa como si fuera importante. «Está casi listo», susurró ella. Uri miró la olla como si fuera un cofre del tesoro. «Lo logramos», suspiró. «Lo logramos». Tutu estuvo de acuerdo. Suavemente levantaron los van, humeantes y pesados. Uri estaba cerca casi como un padre preocupado mientras Tutu los presionaba suavemente para darles la forma correcta. Cuando el primer van se enfrió lo suficiente, Tutu lo cortó. El corte era perfecto: hojas verdes, arroz blanco, frijoles amarillos, carne rosada en el medio, como un secreto bien guardado. Uri contuvo la respiración. ¿Se puede comer? Tutu mordió un pedazo. Sus ojos se abrieron grandes por la sorpresa. Luego su sonrisa apareció lentamente, brillante y sincera. Uri dijo: «Está delicioso». Los hombros de Uri se relajaron dejando escapar un suspiro de alivio. «Mi reputación sigue viva». Tutu sonrió y le dio un pedazo. Uri lo probó y su rostro se iluminó como si el fuego se hubiera movido hacia su pecho. Afuera, la casa de bambú permanecía quieta en la fresca mañana. Adentro comían ban chung con té, rodeados por la sensación suave de un té hecho a mano. Desordenado, no perfecto, y de alguna manera más valioso por eso mismo. Y cuando Uri extendió la mano sobre la mesa y tomó la mano de Tutu, su voz suave pero segura: «El próximo año», dijo, «lo haremos de nuevo». Tutu asintió sonriendo como si fuera la última en creer que la alegría podría quedarse. «El próximo año», aceptó ella, «y cada año después de eso». Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì tôi mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt hoàng cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ